Buenos días, tardes o noches, dependiendo del lugar en el que se encuentren y el horario en el cual estén. Mi nombre es Javier Díaz y vamos a trabajar presente simple o simple present. Antes de iniciar, vamos a tener en cuenta nuestros auxiliares, en este caso do y das, teniendo en cuenta de que do es para los sujetos I, we, you, they, y das va a ser para los sujetos de tercera persona que son he, she, and it. Siempre recordando y teniendo en cuenta de que los sujetos de tercera persona son he, she, and it. El uso en español debemos tener en cuenta el tiempo verbal en el cual usamos presente simple en español. Tengo 3 ejemplos en este momento en pantalla. Yo trabajo, él juega y nosotros corremos. Y vamos con las estructuras. El trabajo con respecto a las estructuras va a ser en afirmación, trabajamos con sujeto, verbo y complemento. El ejemplo que tenemos acá es I study. En negación vamos a trabajar con sujeto, auxiliar do o does, not, verbo, complemento. El ejemplo es he does not study English. También debemos tener en cuenta de que podemos trabajar con una contracción en el cual do y not es don't, does, not, doesn't. La estructura de interrogación va a ser el auxiliar, el sujeto, el verbo y el complemento. Tenemos en cuenta el siguiente ejemplo, what do you do? Y el siguiente que también nos muestra sin un WH que es do you study English? Estos son 2 ejemplos para que tengamos en cuenta la estructura de interrogación. ¿Qué más debemos tener en cuenta? De que el verbo, cuando hablamos de un verbo hablamos de una acción y hablamos de verbos que son infinitivos, ¿sí? Estamos hablando de verbos en infinitivo, que hace referencia o hace alusión en español a todos los verbos que terminan en ar, ir. Tenemos también las reglas de la S, las cuales son importantes tener en cuenta en este caso, puesto que debemos conocerlas, ya que en presente simple, los que son terceras personas, en el caso de he, she, it, deben llevar una regla especial o llevan una regla especial con respecto a los verbos. Como decía anteriormente, verbos, estamos hablando de acciones, caminar, correr, jugar, reír, etc. Entonces, la primera regla nos habla de que todos los verbos terminados en SH, CH, SS o OX, les vamos a agregar al final una ES. El ejemplo que tenemos acá es he watches TV. He watches TV. Como podemos darnos cuenta, el verbo termina en CH. Automáticamente agregamos una ES si estamos requiriendo el uso de una tercera persona, en este caso he, que hacemos referencia a él. Él ve televisión. Si estuviésemos usando una persona que no, un pronombre personal que no es una tercera persona, en el caso de I, you, we or they, simplemente dejamos el verbo tal cual o lo usamos normal. Por ejemplo, el mismo ejemplo usándolo con yo veo televisión. I watch TV. No requiere usar la S porque no estoy hablando de una tercera persona. La segunda regla que debemos tener en cuenta es que todo verbo terminado en Y, ¿listo? En Y, pero antes tiene una consonante, se reemplaza esa Y por IES. Entonces, esto hace alusión ¿a qué? A que cuando encontremos ese verbo que termine en y antes haya una consonante, teniendo en cuenta de que ¿qué es una consonante? Siempre teniendo presente de que las consonantes son todas las que no son vocales, por ejemplo P, B, C, F. Entonces automáticamente reemplazamos esa Y por una IES. El ejemplo que tenemos en este caso es he tries to speak in English. He tries to speak in English. Podemos observar que el verbo que en este caso estamos usando es try, que es tratar. Try. Observamos bien de que termina en Y. Antes tenemos una R, lo cual es una consonante, entonces aplica la regla, ¿sí? Entonces automáticamente lo que hacemos es reemplazar esa Y por IES. Por lo tanto, en el ejemplo textualmente quedaba tries. Siempre teniendo en cuenta de que esta regla, ¿sí?
aplica para, o estas reglas aplican para las terceras personas. Teniendo muy en cuenta lo que les decía en la segunda regla de la Y, hay un ejemplo el cual no aplica, ¿sí? Que es play, puesto que el verbo play, jugar, termina en Y, pero antes tenemos es una vocal. Entonces tener mucho cuidado con esa clase de reglas, puesto que en ese caso no hago ningún cambio, ninguna modificación al verbo, sino simplemente le agrego una S. Y la tercera regla, que es más como una pequeña excepción ahí, es con respecto a have, el verbo tener, have. Para los que no son terceras personas, ¿sí? I, you, we and they, no voy a usar have, común y corriente, have, pero para los que son terceras personas, que son he, she and it, voy a trabajar con has, siempre teniendo en cuenta esta regla. Entonces, el ejemplo que traemos es she has my markets. She has my markets. En este caso, pues estamos usando o haciendo alusión a la regla que vimos anteriormente, en la cual no puede usar have. Y nuevamente hacemos un pequeño review, teniendo en cuenta de que estas reglas son solamente para los verbos, para los pronombres personales he, she and it. Solamente para los pronombres he, she and it, que son nuestras terceras personas. Además, también tenemos en cuenta de que mientras se encuentre el auxiliar dentro de la estructura, no necesitamos emplear las reglas, como los siguientes ejemplos que vamos a ver. En el primer ejemplo podemos ver que es una negación en la cual usamos he doesn't have my markets. Y en el siguiente ejemplo es does she have my markets. En este caso estamos usando los auxiliares, puesto que es una negación y una pregunta, y ellos van a llevar todo el peso de la regla de las S. Bueno, y esto sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Espero pues pronto poder subir algún otro video con respecto a alguna estructura gramatical de algún tiempo verbal. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.